Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior, estudiamos las características morfofuncionales de la hipófisis, sus relaciones con el hipotálamo y con otras glándulas endocrinas sobre las que ejerce el control de su secreción, como es el caso de la glándula tiroides. La simple observación de este hermoso felino puede acelerarle los latidos cardíacos al más ecuánime de los seres humanos, e incluso causarle alguna sensación intestinal desagradable. ¿Conocen ustedes qué glándula endocrina es protagonista de semejante respuesta? La actividad de hoy les ayudará a responder esta y otras interesantes interrogantes. El estudio de estos contenidos les permitirá interpretar la relación entre las características morfofuncionales particulares de las glándulas suprarrenales y las acciones metabólicas de sus hormonas, con énfasis particular en los esteroides, los aspectos relacionados con el esquema general de la síntesis del colesterol y los mecanismos moleculares de su control, para lo cual deberán seguir las orientaciones del CD de la asignatura. Las glándulas suprarrenales comienzan a diferenciarse en la quinta semana a partir de un proceso inductivo entre el epitelio celómico, situado entre la raíz del mesenterio y la gónada en desarrollo, y el mesénquima subyacente. Las células resultantes de esta proliferación se introducen en el mesénquima y se diferencian en la corteza fetal o primitiva. Poco después, una segunda oleada de células que provienen del mesotelio penetran en el mesénquima y rodean la corteza fetal, formándose la corteza definitiva. Mientras se está formando la corteza, células del sistema simpático, provenientes de las células de las crestas neurales, invaden su cara interna y originan la médula de la glándula. Entre el sistema endocrino del feto y del materno se mantiene una activa interacción. A la vez, estos sistemas concomitan con la acción endocrina de la placenta. Del equilibrio entre estos sistemas depende un medio hormonal adecuado que permite el crecimiento, desarrollo y maduración fetal, a pesar de que la mayoría de las glándulas endocrinas no han alcanzado su completo desarrollo. La unidad fetoplacentaria representa una interacción funcional entre la placenta y las suprarrenales del feto, dada porque hasta poco antes del término de la gestación, la corteza suprarrenal carece de enzimas necesarias para formar progesterona. Entonces, utiliza la progesterona placentaria para sintetizar cortisol, aldosterona y sobre todo dihidroepiandrosterona. La placenta, a su vez, utiliza esta hormona fetal para producir estrógenos. En la imagen se muestra la suprarrenal de un feto de 17 semanas. Observen que su tamaño es mayor en relación al riñón de esta etapa. Este aumento es fundamentalmente a expensa de la corteza fetal, por la gran producción de esteroides utilizados durante la vida fetal en la síntesis de estrógenos placentarios. Las glándulas suprarrenales están situadas en la pared posterior de la cavidad abdominal, en el espacio retroperitoneal, sobre los polos superiores de los riñones, con ligeras diferencias entre uno y otro lado, envueltas por la grasa perirrenal y la fascia renal. Su forma es aproximadamente piramidal, aunque con diferencias entre ambas glándulas y entre los distintos individuos. Las relaciones anteriores de las glándulas presentan notables diferencias entre los lados derecho e izquierdo. Merecen destacarse por su importancia la relación anterior de la suprarrenal derecha con el hígado, mientras que la izquierda se relaciona con el páncreas y con el estómago a través de la bolsa omental. Ambas glándulas suprarrenales están cubiertas en su superficie anterior por la hoja parietal del peritoneo, el cual será objeto de estudio posteriormente.
La glándula suprarrenal derecha se relaciona medialmente con la vena cava inferior, mientras que la izquierda, más inclinada al borde medial del riñón, se relaciona con la arteria aorta abdominal. Medialmente, tienen relación con los ramos del plexo celíaco, a través del cual reciben su inervación simpática. La irrigación de las glándulas suprarrenales depende de tres arterias: la arteria suprarrenal superior, rama de la arteria frénica inferior; la suprarrenal media, proveniente de la aorta abdominal; y la inferior, ramo de la arteria renal, que forman un plexo arteriolar subcapsular, de donde parte un denso plexo de capilares que atraviesan la corteza, en cuya capa reticular los vasos se anastomosan y forman un rico plexo sinusoidal alrededor de sus células. Un grupo de arterias medulares atraviesan la corteza sin irrigarla y van a terminar en la médula, formando un plexo sinusoidal propio. Desde el punto de vista microscópico, la glándula suprarrenal es un órgano macizo, por lo que presenta estroma y parénquima. El estroma está constituido por una cápsula de tejido conectivo denso, tabiques delgados que se introducen hacia el interior de la glándula y un tejido intersticial con fibras reticulares, y presenta gran cantidad de capilares fenestrados. En la imagen podemos observar la disposición de los dos componentes del parénquima: la corteza, dispuesta periféricamente, y la médula, localizada en la región más interna de la glándula. Debido a las diferencias en la posición y el aspecto de sus células, la corteza suprarrenal se divide en tres zonas, cuyos límites no están bien definidos en el humano, y que desde la superficie al centro se denominan zona glomerular, fasciculada y reticular. Observen además la médula del órgano. La zona glomerular es la capa más externa y se sitúa inmediatamente por debajo de la cápsula. Esta zona está compuesta por células cilíndricas de núcleo esférico de cromatina laxa, citoplasma acidófilo con gránulos basófilos e inclusiones de lípidos en el citoplasma, y mantienen una estrecha relación con capilares sanguíneos. Se disponen formando acúmulos o masas y secretan mineralocorticoides, principalmente la aldosterona. La zona media es la fascicular. Es la capa más extensa. Constituye el 80% del volumen total de la glándula. En esta zona, las células se disponen en cordones rectos de una o dos células de grosor, paralelos entre sí y perpendiculares a la superficie. Las células de esta zona reciben el nombre de espongiocitos. Son poliédricas, de citoplasma basófilo, con gran número de inclusiones lipídicas, desarrollo de las mitocondrias con crestas tubulares y un retículo endoplasmático liso muy desarrollado. En esta capa se producen los glucocorticoides como la cortisona y el cortisol. La zona más interna y próxima a la médula es la reticular. Contiene células dispuestas en cordones irregulares que forman una red anastomosada. Estas células son de pequeño tamaño y con citoplasma acidófilo. Algunas contienen grandes cantidades de pigmento de lipofuscina. Estas células sintetizan y secretan andrógenos. Todas las hormonas producidas en la corteza de la glándula son de naturaleza esteroidea y derivan del colesterol, cuyo metabolismo estudiaremos seguidamente. El colesterol es un lípido esteroideo importante en la formación de las membranas biológicas
y como precursor del resto de los lípidos esteroideos. El 80% de su síntesis ocurre en el tejido hepático. Se encuentra abundantemente distribuido en todas las células del organismo, en especial en el tejido nervioso. Los 27 átomos de carbono de este compuesto derivan de su único precursor, el grupo acetilo de la acetilcoenzima A. La esteroidogénesis es el proceso de síntesis de colesterol. Para el mismo se requiere de acetilcoenzima A, un potencial reductor proveniente del NAC-fosfato reducido y energía metabólicamente útil en forma de ATP. Este proceso ocurre en el citoplasma de las células de casi todos los tejidos, aunque con mayor intensidad en el hígado, corteza suprarrenal y piel. Tiene como precursor la acetilcoenzima A, cuyo origen fundamental es a partir de la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico que ocurre en las mitocondrias. La acetilcoenzima A debe trasladarse al citoplasma a través del mecanismo del citrato ya estudiado. La síntesis del colesterol ocurre en 5 etapas consecutivas, comenzando por la conversión de acetilcoenzima A en ácido mevalónico, conversión del ácido mevalónico en unidades de isopreno activadas, condensación de unidades de isopreno activadas en formación de escualeno, conversión de escualeno en lanosterol y la conversión de lanosterol en colesterol. A continuación, comenzamos el estudio de la primera etapa. En esta primera etapa se condensan 2 moléculas de acetilcoenzima A para formar acetoacetilcoenzima A, reacción catalizada por la enzima acetoacetilcoenzima A tiolasa. La energía requerida la aporta la ruptura del enlace tioéster de la acetilcoenzima A. En esta reacción, observen que se condensa la acetoacetilcoenzima A con una molécula de acetilcoenzima A, dando lugar al beta-hidroxibetametilglutarilcoenzima A, conocida como HMG-CoA. La enzima que cataliza esta reacción es la HMG-CoA sintetasa. Finalmente, se forma el ácido mevalónico por la acción de la enzima HMG-CoA reductasa. Esta reacción constituye un paso limitante en la síntesis y requiere de NAC-fosfato reducido. Es el principal punto de regulación de esta vía. En resumen, en esta etapa se condensan 3 moléculas de acetilcoenzima A para formar un intermediario de 6 carbonos, el ácido mevalónico. En la segunda etapa, el ácido mevalónico da lugar a la primera unidad de isopreno activado, el isopentenil pirofosfato. En la tercera etapa, la condensación de varias unidades de isopreno activadas dan origen al escualeno, terpeno de 30 carbonos. La cuarta etapa se caracteriza por la transformación del escualeno mediante ciclización en un lípido esteroide, el lanosterol, que finalmente es transformado en colesterol. La regulación de la síntesis del colesterol ocurre de manera diferente en el hígado y los tejidos extrahepáticos. En el hígado, el control de la síntesis del colesterol lo ejerce la enzima HMG-CoA reductasa. Las hormonas insulina y glucagón controlan su actividad a través del mecanismo de modificación covalente. La insulina hace que predomine la forma desfosforilada, que es la más activa, y por ende se incrementa la síntesis de colesterol. Por el contrario, el glucagón hace que predomine la forma fosforilada,
menos activa, provocando la disminución de la síntesis. La HMG-CoA reductasa es una enzima alostérica, cuyos efectores negativos se suponen que sean intermediarios de la síntesis del colesterol, pero aún no han sido identificados. Las hormonas tiroideas y los glucocorticoides inducen la síntesis de la HMG-CoA reductasa y las altas concentraciones de colesterol la reprimen. El factor fundamental que regula la producción hepática de este compuesto es el propio colesterol de la dieta, que disminuye tanto la síntesis como la actividad de la HMG-CoA reductasa. En los tejidos extrahepáticos, la síntesis de colesterol se regula de la siguiente forma. Las LDL que transportan colesterol son captadas por los tejidos extrahepáticos mediante receptores específicos por su apoproteína principal, la B100. La captación de colesterol por las células se realiza por el mecanismo de endocitosis mediada por receptor. Se forma entonces un endosoma que por la acción de la bomba de protones disminuye el pH y provoca la separación de los receptores que se incorporan a la membrana plasmática. A continuación, por acción de las enzimas lisosomales, se degradan las LDL en sus componentes, liberándose colesterol que produce en la célula los siguientes efectos metabólicos. Inhibición de la enzima HMG coenzima A reductasa, lo que interrumpe la síntesis del colesterol intracelular. Inhibición de la síntesis de los receptores de LDL, lo que impide la entrada de colesterol a la célula. Y activación de la enzima que esterifica el colesterol con un ácido graso. Una vez formado el colesterol, una alternativa común de todas las células es su incorporación a la estructura de las membranas. Como el colesterol es el precursor del resto de los lípidos esteroides, su destino va a depender de la especialización celular. Así, en el tejido hepático, da lugar al colesterol biliar, a los ácidos biliares y a los ésteres del colesterol. En la corteza de las glándulas suprarrenales, a las hormonas glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. En las gónadas masculinas, a los andrógenos. En las femeninas y en la placenta, a la progesterona y los estrógenos. Y en la piel, a la previtamina D, que finalmente dará lugar a la hormona calcitriol, o 1,25 dihidroxicolecalciferol en el riñón. Para que el colesterol se traslade a sus diferentes destinos, debe formar parte de la estructura de las lipoproteínas. A continuación, orientaremos el estudio de algunas alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas denominadas hiperlipoproteinemias. Las hiperlipoproteinemias pueden clasificarse teniendo en cuenta diversos criterios. Por ejemplo, según su origen y por el tipo de lipoproteína con la que guarde relación. Según su origen, pueden clasificarse en primarias o familiares y secundarias. Según el tipo o los tipos de lipoproteínas afectadas, se utiliza la clasificación de Fredrickson. Según este criterio, las hiperlipoproteinemias se clasifican del 1 al 5. Dentro de este grupo se encuentra la hipercolesterolemia familiar o de tipo 2A, la que se caracteriza por un déficit de receptores de LDL o receptores defectuosos, lo que trae como consecuencia la velocidad reducida de depuración de las LDL,
y valores elevados de LDL. Esto conduce a aterosclerosis y enfermedades coronarias. Este contenido deben estudiarlo por su libro de texto y las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. Como ya vimos, el cortisol es uno de los derivados del colesterol, el que tiene una gran importancia debido a sus efectos fisiológicos. Este compuesto es sintetizado por los espongiocitos de la capa fasciculada de la corteza suprarrenal. El cortisol presenta efectos sobre el metabolismo. En el caso de los carbohidratos, aumenta la gluconeogénesis hepática, porque esta hormona aumenta la cantidad de las enzimas que intervienen en este proceso. Además, moviliza aminoácidos de los tejidos extrahepáticos. Otro efecto sobre este metabolismo es la disminución de la utilización de glucosa por la célula. Ambos mecanismos tienden a aumentar la glicemia. Por eso, el exceso de su secreción tiene un efecto diabetógeno. En el caso de las proteínas, aumenta el catabolismo en los tejidos extrahepáticos, principalmente en el músculo. Esto conlleva a un aumento de los aminoácidos en el plasma, los que son utilizados para la síntesis de proteínas hepáticas y plasmáticas y para la gluconeogénesis. En el caso de las grasas, el cortisol moviliza los ácidos grasos del tejido adiposo y favorece su utilización con fines energéticos. Esto se pone de manifiesto sobre todo en el ayuno prolongado y en situaciones de estrés. Además de las acciones del cortisol sobre el metabolismo, participa también en reacciones de estrés, ya sea físico o psíquico, aumentando la movilización de grasas y aminoácidos con fines energéticos o para la síntesis de glucosa. Además, los glucocorticoides, como el cortisol, son muy utilizados como antiinflamatorios, debido a que estabilizan la membrana de los lisosomas, reducen la permeabilidad capilar y disminuyen la migración de leucocitos a la zona inflamada, entre otros. Por su parte, la reducción del número de linfocitos y anticuerpos está relacionada con sus efectos depresores sobre el sistema inmune, y el efecto antialérgico se relaciona con la menor liberación de productos antiinflamatorios. Favorece además la diferenciación de las células alveolares o neumocitos tipo 2 que producen el surfactante pulmonar, que favorece la distensión de los pulmones y evita la acumulación de líquido en los alvéolos. En la imagen se representa la regulación de la secreción de cortisol. Observen que cualquier tipo de estrés actúa sobre el hipotálamo, aumentando la secreción de la hormona liberadora de corticotropina. Esta llega a la adenohipófisis a través del sistema porta-hipofisario e induce la liberación de ACTH por las células corticotropas. La ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal, aumentando la secreción de cortisol, que ejerce sus acciones fisiológicas, encaminadas a suprimir el estrés que le dio origen. La ACTH, liberada por la adenohipófisis, inhibe por retroalimentación negativa al hipotálamo, y el cortisol, liberado por la glándula suprarrenal, inhibe a la hipófisis y al hipotálamo, contribuyendo al control de la secreción. Conociendo las acciones fisiológicas del cortisol, así como el mecanismo de regulación de su secreción, analizaremos a continuación las manifestaciones que se producen por hiperfunción e hipofunción de la corteza suprarrenal. El síndrome de Cushing se produce por una hipersecreción córtico-suprarrenal, y aunque todas las zonas de la corteza se afectan,
las manifestaciones más relevantes dependen de la secreción de cortisol, produciéndose desplazamiento de la grasa a regiones torácicas y superior del abdomen, cara de luna llena, degradación de proteínas extrahepáticas, baja resistencia a las infecciones e hiperglicemia, entre otras. La enfermedad de Addison se produce por una hiposecreción de la corteza suprarrenal. El déficit de mineralocorticoides producidos en la zona glomerular de la corteza ocasiona disminución del volumen plasmático, produciéndose un estado de shock. El déficit de glucocorticoides ocasiona trastornos en la regulación de la glicemia y pigmentación melánica de la piel. En su estudio independiente, deben profundizar en la justificación de estas manifestaciones, basado en las acciones hormonales y el mecanismo de regulación de su secreción. Hasta aquí hemos estudiado las características morfofuncionales de la corteza suprarrenal. Daremos continuidad al estudio de esta glándula abordando algunos aspectos de su porción central llamada médula. La médula suprarrenal está constituida por células poliédricas organizadas en cordones o conglomerados redondeados, rodeados de una red de fibras reticulares. Se distinguen dos tipos de células: las cromafines, que secretan adrenalina y noradrenalina, y las células ganglionares simpáticas. Ustedes, en su estudio independiente, deben profundizar en las características morfofuncionales de ambos tipos celulares. La médula suprarrenal se origina a partir de los neuroblastos simpáticos. Por eso, sus funciones están muy relacionadas con esta división del sistema nervioso autónomo, estudiado en la Morfofisiología Humana 2. Como puede apreciarse en la imagen, las neuronas postganglionares simpáticas inervan la médula suprarrenal, la cual produce principalmente adrenalina y en menor cantidad noradrenalina. Estas hormonas viajan por la sangre y pueden llegar a regiones no inervadas por el sistema nervioso simpático. Esta característica le concede a la médula suprarrenal una importancia particular. Además, se presentan en la imagen algunos efectos de estas hormonas. A manera de conclusión de esta actividad, podemos plantear: las porciones de la glándula suprarrenal presentan origen diferente. La corteza deriva del mesodermo, mientras que la médula de las células de las crestas neurales. La glándula suprarrenal es un órgano macizo, cuyo parénquima se organiza en corteza y médula, y sus células en la zona glomerular se organizan en acúmulos o masas, en la fascicular en cordones o hileras regulares y en la reticular en forma de cordones irregulares. El cortisol es el glucocorticoide más importante secretado por los espongiocitos de la zona fasciculada de la corteza suprarrenal. El mismo presenta acciones importantes sobre el metabolismo de los glúcidos, lípidos, proteínas y otros, entre los que se destaca su efecto antiinflamatorio e inmunosupresor. La síntesis del colesterol ocurre en la mayoría de las células del organismo, pero es más intensa en el hígado. La regulación del metabolismo del colesterol en el hígado y los tejidos extrahepáticos ocurre de forma diferente. El colesterol es un componente de las membranas biológicas y de él derivan las hormonas esteroideas. Los glucocorticoides y las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, son las hormonas más importantes que contribuyen a la adaptación del organismo durante situaciones de estrés. La regulación de la secreción de glucocorticoides
se produce por un mecanismo de retroalimentación negativa, en el que participa el hipotálamo y la hipófisis, siendo el estrés físico o neurógeno uno de los estímulos más potentes de su secreción. El aumento exagerado de la secreción de cortisol produce el síndrome de Cushing, mientras que su disminución, la enfermedad de Addison. En el día de hoy, estudiamos las características morfofuncionales de las glándulas suprarrenales. Analizamos la función de las hormonas liberadas por sus células en la regulación de la glicemia. No obstante, existen otras hormonas como la insulina y el glucagón, que también participan en la regulación de la glicemia. Estas hormonas son producidas por las células de los islotes de Langerhans presentes en la porción endocrina del páncreas, cuyas características morfofuncionales son el objetivo de nuestra próxima actividad orientadora.